buenas tardes. Siguiendo con el curso, en este quinto módulo vamos a hablar sobre el manejo de la tuberculosis en pacientes con nefropatía y hepatopatía. Empecemos con una pequeña introducción. ¿Qué es lo que nosotros sabemos respecto a las drogas que usamos para el tratamiento de la tuberculosis? Con respecto a las drogas de primera línea, en esta revisión que hace Kempler y colaboradores en el año 2019, nos explican que la eliminación o la ruta de eliminación de las diferentes drogas que usamos en tuberculosis van a ser tanto hepáticas como vía renal. Por ejemplo, la rifampicina es eliminada a través de una deacetilación, mientras la isoniazida es eliminada o tiene una ruta de eliminación mediante la acetilación o la dehidracinación. La piracinamida es eliminada mediante hidrólisis y el etambutol, por ejemplo, es excretado en un 80% sin ningún cambio en orina. Respecto a las drogas de segunda línea, ¿qué es lo que sabemos? El levofloxacino básicamente es eliminado en orina, mientras que el moxifloxacino es eliminado mediante una conjugación con glucuronide y sulfato. Amicacina, kanamicina y capreomicina son eliminados básicamente vía renal. En el caso de la amicacina y la kanamicina, más del 90% de la excreción es sin ningún cambio en vía urinaria. La etionamida es eliminada mediante metabolitos de oxidación, la cicloserina mediante eliminación renal, y otras drogas un poco más nuevas como el linezolid, clofazimina, veraquinil y el lenamanid básicamente son metabolizados por vía hepática a través de oxidación como el linezolid, como hidrólisis con la clofazimina, mediante el citocromo P450 mediante la veraquinina, y el lenamanid básicamente metabolizados igualmente mediante el citocromo P450. ¿Sí? Una vez que estas consideraciones, veamos cómo el uso de distintas drogas se ve afectado en pacientes con nefropatía o hepatopatía. En esta revisión del año 2005 sobre consideraciones de farmacocinética en pacientes con falla renal, vamos a empezar con nefropatía. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, por ejemplo, que en pacientes que tienen un clearance de depuración de creatinina mayor de 50%, la dosis de la isoniazida y de la rifampicina no va a cambiar, independientemente del clearance que el paciente tenga, ya sea más del 50% de clearance o el paciente se encuentre en hemodiálisis. Eso no ocurre, por ejemplo, en el etambutol, la piracinamida y la cicloserina. En estas tres drogas, lo que sabemos es que si el paciente tiene un clearance de depuración de creatinina menor del 30%, lo que corresponde es darlo o administrarlo 3 veces por semana a la misma dosis por kilo de peso, pero 3 veces por semana con una dosis estándar en ese grupo de pacientes. Por su parte, la etionamida y la protonamida, drogas muy similares, básicamente lo que van a tener es una reducción de la dosis cuando la depuración de creatinina es menos del 10% en el caso de la etionamida, o está contraindicado en el caso de la protonamida si la depuración de la creatinina es menos del 10%. Las drogas, los inyectables de segunda línea, amicacina, kanamicina, capreomicina y la streptomicina, básicamente lo que vamos a hacer es, en el caso de la amicacina y la kanamicina, la frecuencia de administración se va a dar dependiendo del nivel de la depuración. La capreomicina tendríamos por debajo de 10% de 10 mililitros por minuto de clearance de creatinina, darlo cada 48 horas, y la streptomicina en todo paciente con falla renal se recomienda que se dé 3 veces por semana a una dosis estándar de 750 miligramos día. Así, y con respecto al levofloxacino y al moxifloxacino, ¿qué es lo que sabemos? El moxifloxacino es una droga que no requiere corrección,
mientras que la levofloxacino sí debemos corregirla en pacientes que tienen una depuración menos del 50%. En el caso nuestro, en el caso peruano, que damos dosis de 750 miligramos día, en la mayoría de las veces, lo que se recomienda es que con una depuración menos de 50 mililitros por minuto o 50%, el levofloxacino, perdón, debe darse cada 48 horas, y si es menos del 20%, debe darse una dosis de 500, si es que corresponde realmente a 750, se da una dosis de 500 cada 48 horas. Nuevamente, el moxifloxacino es una droga que no debemos de corregir. Ustedes ven, de la piracinamida, que casi el 50% sigue siendo, se sigue encontrando post-hemodiálisis, cicloserina con más del 50%. El resto de drogas se recomienda que se dé post-hemodiálisis para mantener su nivel sérico. Ahora, ¿cuál es el impacto de los pacientes con falla renal en el outcome del tratamiento de tuberculosis, en los logros del tratamiento de tuberculosis? Este es un trabajo publicado en el año 2014 en el International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, que nos dice que en pacientes con falla renal, básicamente lo que vamos a ver es que la causa más frecuente de falla renal es diabetes mellitus, ¿verdad? La gran mayoría tiene tuberculosis pulmonar. Los síntomas son similares en pacientes con o sin falla renal, y aparentemente también el grado de enfermedad. Sin embargo, la existencia de hepatitis viral impresiona más frecuente en pacientes que tienen falla renal. ¿Y qué sabemos con respecto al outcome? Con respecto al outcome en este grupo de pacientes, lo que sabemos es que el paciente que tiene falla renal, cuando se hace el ajuste el ajuste metodológico o con un OR ajustado, lo que sabemos es que no necesariamente hay un mayor riesgo de falla hepática medicamentosa, ¿sí? de hepatitis medicamentosa o hepatitis inducida por fármacos, por la falla renal, pero sí se ve un mayor riesgo, casi 5 veces más riesgo, de mortalidad en los pacientes que sí cursan con falla renal, ¿no? Dato importante, entonces cuando tenemos un paciente con falla renal no solo se trata de corregir las drogas, sino se trata de hacer una vigilancia por el riesgo incrementado de mortalidad que tienen este grupo de pacientes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tuberculosis en pacientes que tienen falla renal y que no están con diálisis? En este trabajo lo que se ve es que el riesgo va a depender del estadiaje de la falla renal. Así, independientemente del paciente se encuentre o no se encuentre en diálisis, en este caso ningún paciente está en diálisis, lo que nosotros vemos es que mientras más daño renal tenga, es decir, un mayor estadiaje de enfermedad, más riesgo de tener enfermedad de tuberculosis, y en todos los casos esto es significativo. Y esto no es independiente de la causa de falla renal, ¿sí? Puede ser tanto por diabetes o por bronquitis crónica. Aparentemente la tuberculosis es un poco menos frecuente en los pacientes con falla renal e hipertensión, pero eso es algo que amerita mayor evaluación. Son cifras no muy grandes, viene muy pequeño de 12 pacientes, pero en todos los demás casos sí vemos que no existe una diferencia. Por lo tanto, el riesgo de tuberculosis no tiene relación con el tipo de causa fisiopatológica de falla renal, más bien con el estadiaje del mismo. Y esto lo vemos en este gráfico, ¿sí? En este gráfico lo que vemos es que mientras que en el estadio 1 ningún paciente hace tuberculosis, en el estadio 5 casi el 2%, un poco más de pacientes con estadio 5 y falla renal y estadio 5 terminan haciendo tuberculosis. Entonces, en pacientes con falla renal, nuevamente, no solo se trata de corregir las dosis, que eso lo vamos a encontrar en cualquier tabla, sino también se trata de entender que la mortalidad está incrementada y que el riesgo de tuberculosis en pacientes con falla renal también se incrementa según el estadio.
ver la tasa, es una tasa un poco parecida a lo que nosotros teníamos hace unos 10 años atrás, ¿sí? Pero en un país que tiene una tasa mucho menor de pacientes con tuberculosis. Por lo tanto, en este cuadro la gran conclusión que podemos sacar es que los pacientes con falla renal y diálisis tienen mucho mayor riesgo de hacer tuberculosis. ¿Qué hay con respecto a la hepatopatía? En hepatopatía previa, ¿sí? Hepatopatía previa. La hepatopatía previa por defecto, lo que nosotros más conocemos, la más frecuente es la cirrosis hepática. Okay. ¿Qué cosa es lo que ocurre en la cirrosis hepática? Lo que ocurre en la cirrosis hepática es que va a ocurrir una inflamación sistémica, ¿sí? Que va a llevar a descompensación y a progresión de enfermedad, y va a haber una disfunción de inmunidad innata. Esta disfunción de inmunidad innata se va a deber a un problema de disfunción de los macrófagos hepáticos, con una disminución de capacidad de síntesis de varias proteínas, y a una disminución de la función del monocito del macrófago y del neutrófilo, que finalmente no va a activar la cascada inflamatoria. Por lo tanto, según esta explicación, en los pacientes que tienen cirrosis hepática existe un mayor riesgo de tener una infección de cualquier tipo, incluyendo una infección bacteriana. Bien, en el año 2019 salió esta revisión sobre el desarrollo y evaluación de la base fisiológica de la farmacogenética en pacientes con tuberculosis con respecto a rifampicina, pacientes que tenían cirrosis y tenían ¿Qué es lo que se ha visto? Lo que se ha visto es que, como ustedes ven en el gráfico, mientras el paciente sano tiene un incremento del punto de la concentración inhibitoria, tanto independientemente de la dosis, 300, 400 o 600 miligramos, ¿sí? En pacientes con tuberculosis, que es el gráfico EF y un poco más grande el C, se ve una disminución de esta farmacocinética, es decir, estos pacientes tienen más tiempo el fármaco en sí, pero llegan a un pico menor en el tiempo, lo que hace que la dosis disminuya, y eso lo vemos en este gráfico. Miren, en pacientes con cirrosis y con tuberculosis, vean ustedes cómo los puntos están por debajo de la línea que debería ser la línea que nosotros medimos en farmacocinética como la concentración sistémica de estas drogas. ¿Sí? Lo otro que se sabe es que en pacientes que tienen tuberculosis y tienen VIH, tenemos que buscar definitivamente hepatitis B, porque lo que se ha visto es que en pacientes que tienen tuberculosis, VIH y hepatitis B, existe un mayor riesgo de cirrosis hepática, independientemente reciban o no reciban el tratamiento. Y si reciben el tratamiento van a tener un mayor riesgo de reacciones adversas. ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? ¿Verdad? Lo que vemos en este cuadro es que en verde se encuentran función hepática normal, en azul función hepática alterada pero grado 1, en amarillo grado 2 y en verde un poco más oscuro en grado 4. ¿Y qué es lo que vemos? Que un paciente con VIH exclusivamente difícilmente va a ser una toxicidad hepática, ¿sí? Pero también hacen, pero mucho menos. El paciente que tiene VIH y tiene a la vez hepatitis B tiene un poco más de riesgo de hacer toxicidad, especialmente grado 1, pero aún así sigue siendo bajo ese riesgo. Eso ya no ocurre en pacientes con VIH y tuberculosis, pero si el paciente tiene las tres condiciones, VIH, tuberculosis y hepatitis B, básicamente lo que este paciente va a hacer es hepatopatía grado 2 y grado 3, ¿sí? Que es lo que estamos mostrando en este gráfico. ¿Y esto por qué se podría deber? Esta es una revisión del Journal de Gastroenterología del año 2014, de Kumar y colaboradores, quienes plantean que en el paciente con enfermedad hepática existe la posibilidad de un
daño potencial de toxicidad a drogas, esto quizás secundario a efecto mitocondrial o a reactivación del metabolito. También va a existir una posibilidad de factores genéticos que tengan que ver básicamente con el metabolismo de la droga y el cruce con otras entidades, vamos a decir, ambientales, como el consumo de otras drogas o el alcoholismo o la pobre o baja reserva hepática, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tener en este grupo de pacientes con cirrosis. Bien, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Esta es una revisión del año 2019. ¿Y qué es lo que recomienda? Lo que se recomienda es que en pacientes que van a tener enfermedad hepática, a ver, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol no requieren un ajuste de dosis, pero sí se deberían usar con cuidado y con monitoreo laboratorial, especialmente rifampicina, isoniazida y piracinamida. ¿Sí? No olvidemos que estas drogas están asociadas a hepatotoxicidad. ¿Sí? Las drogas de segunda línea, ninguna requiere tampoco un ajuste de dosificación, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, moxifosacina hay que hacer un seguimiento porque va a haber una mayor exposición a la droga, por lo que les decía de la disminución de la concentración inhibitoria mínima y por lo tanto mayor riesgo de QT prolongado. ¿Sí? También debemos usar con precaución la etionamida, la cicloserina especialmente en pacientes con hepatitis o con cirrosis alcohólica, ¿sí? Y el inesolit, aparentemente, con un caso reportado, se ha visto mayor riesgo de daño hepático severo. ¿Sí? Otras drogas que hay que usar con precaución, clofazimina, bedaquilina y delamanid, aunque el delamanid puede ser que no esté recomendado en un grupo de pacientes, ¿sí? Todavía eso está en evaluación, igual que la bedaquilina, pero aún así se puede, no requiere una corrección de dosis. Finalmente, la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas en nuestro medio o no? Entonces, para eso existe una norma técnica, que es la norma técnica vigente del año 2013, con algunas consideraciones posteriores, pero sigue siendo la norma técnica vigente. ¿Y qué es lo que nos dice esta norma técnica vigente? Es que, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, tal cual dice la literatura, isoniazida, rifampicina, moxiflozasina, etionamida, no requiere corrección ni requiere ningún ajuste de dosis. Eso sí va a ocurrir con, por ejemplo, etambutol y piracinamida, que hay que dar 3 veces por semana, los inyectables de segunda línea, que hay que bajar la dosis a la mitad de lo que se requiere, y el levofloxacino, como les decía, también 3 veces por semana, una dosis de 750 por día. ¿Sí? Entonces, según falla renal, nosotros estamos de acuerdo o conforme con lo que la literatura menciona. ¿Qué más menciona la norma técnica con respecto a pacientes con falla hepática? Menciona que en nuestra norma técnica se menciona que si el paciente tiene una falla hepática Child A, se podría diseñar un esquema con solo 2 medicamentos potencialmente hepatotóxicos, de preferencia evitar piracinamida, tal cual como menciona la literatura, piracinamida es la que está más asociada a reacciones adversas y se podría usar con precaución isoniazida y rifampicina. En los pacientes con Child B se recomienda diseñar esquema con un medicamento potencialmente hepatotóxico y de preferencia elegir ese medicamento que sea la rifampicina, mientras en pacientes con Child C lo que se recomienda es evitar drogas hepatotóxicas. Nuevamente, la literatura lo que menciona es que en pacientes con Child C se debería tratar de evitar drogas hepatotóxicas, pero si la vamos a utilizar hay que hacer un monitoreo de función hepática estricto. Muy bien, eso es todo lo que yo les quería traer el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.